Por supuesto, hacerse preguntas, tratar de comprender la naturaleza humana, reflexionar sobre lo que somos es uno de los rasgos de este programa. Ahora, en Para Todos la 2, vamos a abordar una sentencia que fue formulada en 1882, aunque tiene resonancias en plena crisis de valores de la época actual. Hablamos de un aforismo filosófico muy famoso, Juan. Muy famoso, Marta, muy conocido. El aforismo es: Dios ha muerto, Dios sigue muerto y nosotros lo hemos matado. Este grito del personaje del loco, que aparece en el libro de la Gaia Ciencia, es obra de Friedrich Nietzsche y marca un punto de inflexión en la historia de la filosofía. ¿Qué podemos hacer los humanos, los asesinos de Dios, según el filósofo alemán, con ese vacío? Pues bien, para hablar de esta idea tan revolucionaria, contamos en la mesa de Para Todos la 2 con Jorge de los Santos, ya lo conocen, pensador y artista plástico. Muy buenas tardes, compañero. Buenas tardes, querido. Nos acompaña también Mónica Esguevas, coach, economista y escritora. Bienvenida, Mónica. Hola. Y por último saludamos a Félix Duques, catedrático de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid. Bienvenido. Hola, gracias. Bueno, pues la pregunta, ¿qué nos está diciendo Nietzsche con esta afirmación, Mónica? Bueno, Nietzsche lo que pensaba primero, cuando dice Dios ha muerto, es una manera bastante chocante de decirlo, pero él tampoco creía que estuviera vivo antes, o sea que en ese caso no había gran cambio. Simplemente para mí lo que él quería decir es que el Dios cristiano, la moralidad cristiana y en general la moralidad absoluta habían muerto porque estaban en otra época, una época ya mucho más posterior a la Ilustración, donde lo único que tenía que primar era la razón sobre todas las cosas. Entonces, para él era una manera, yo creo, chocante, por lo menos de decirlo, y desde luego consiguió su objetivo porque todavía nos estamos acordando y hablando de ello muchos años y muchos siglos después, ¿no? Profesor. Bueno, lo que está diciendo Nietzsche, creo, obviamente Mónica tiene razón, es que el cristianismo se ha consumado y se ha consumido en el mismo. Dios ha muerto es un coral luterano de Friedrich von Spee del siglo XVI, en el que se dice: desdicha grande, Dios mismo ha muerto. Es que olvidamos que los cristianos creen en un Dios muerto. Murió en la cruz. También olvidan que San Agustín, en el De Trinitate, dice, por otras palabras, que fue un suicidio. Como es obvio, porque ¿quién puede matar a Dios sino Dios mismo? Y utiliza a los hombres, en este caso a los romanos, para su propio suicidio. Y por eso es muy razonable, se dice muchas veces, se piensa muy poco, que Cristo diga: perdónalos porque no saben lo que se hacen. Y es verdad, no saben lo que están haciendo. Son instrumentos de Dios. Luego, el Dios cristiano quiere morir. El tema es: ¿esa muerte sirve para una transfiguración y una resurrección y una ascensión al cielo? Si esto es así, era la creencia medieval, la cosa es todavía peor, porque otro santo, San Pablo, dice: si Cristo, si Dios no ha resucitado, vana es nuestra fe. Con lo cual resulta que el cristianismo, en última instancia, o se reduce a un do ut des, yo te doy para que tú me des a mí, o se destruye a sí mismo. ¿Por qué? Porque si Cristo dice que yo soy el camino, la verdad y la vida, los tres son incompatibles. No hace falta ser Antonio Machado para decir que no hay camino, sino que se hace el camino al andar. Un verdadero camino no tiene ni meta ni principio, es el camino. Eso lo saben también muy bien los románticos. Por otra parte, la vida se hace, es una estrategia de encuentros azarosos. ¿Qué ocurre con la verdad? Que la verdad pretende tener un fundamento o razón para todas las cosas, y si no, no es verdadera. Por lo tanto, la idea de verdad no va ni con la idea de vida ni con la idea de camino. Nietzsche ha sacado simplemente las consecuencias de la contradicción que está insita en el cristianismo desde su inicio. Y por lo tanto, es lógico que digan: nosotros lo hemos matado. Claro, nosotros, los cristianos, como él mismo dice, el único cristiano murió en la cruz. Los demás son o somos unos hipócritas. Hay que tomárselo desde un punto de vista de lectura literal. No creo tampoco que Félix esté hablando desde un punto de vista literal. O sea, es cierto, naturalmente, digamos, el anticlericalismo cristiano de Nietzsche, sobre todo en la transfiguración de los valores que aporta el cristianismo, que para él son valores del débil, del esclavo, y que deben ser modificados, ¿no? Pero yo creo que la afirmación de Nietzsche, y en fin, no es que lo crea yo, es que he sabido, y Félix, pues, por ejemplo, lo sabe muchísimo mejor que yo, ¿no? Es algo que
trasciende incluso la propia cristiandad o el propio credo o el dogma, digamos, religioso de la cristiandad, ¿no? Es más la constatación, no el anuncio o la intuición, sino la constatación de que hay una pérdida de cualquier fundamento unívoco y universal. Es decir, que aquello, que por eso Félix también hace referencia a la verdad, ¿no? O sea, que aquello a lo que uno se puede asir para darse sentido, para darse devenir, para darse conjunto de norma social, aquello ha desaparecido. No existe dónde cogerse, dónde fijarse, dónde anclarse y a partir de ello construir. Esto, tú imagínate, por ejemplo, o sea, estamos hablando ahora todos nosotros y decimos, bueno, ¿qué es la belleza? Y bueno, la belleza es la manifestación de Dios en las cosas. Perfecto. Te vas a un significante, el significante coja algo externo que le da justificación. Dice, bueno, sí, pero ¿y la justicia? Dice, bueno, la justicia es la acción divina de Dios. O sea, va siempre al Dios, digamos, que refuerza, que le da fundamento y anclaje al significante que tú estás empleando. Eso es lo que ha desaparecido, con consecuencias absolutamente, digamos, pavorosas o sorprendentes, de las que hoy en día, ya iremos hablando, tenemos clarísimos ejemplos, ¿no? Claro. Es que este enunciado da la sensación, ¿es cosa de filósofos o nos afecta a todos, Mónica? Porque... Bueno, yo creo que es cosa de filósofos. Sí, tengo que decir, en mi opinión, obviamente. ¿Por qué creo que es una cosa de filósofos? Porque creo que cada uno de nosotros estamos llamados a una búsqueda personal de lo que es la ética, lo que es la moral, lo que son nuestras propias creencias. Entonces, al final, hacer algo, una generalidad de algo que es una búsqueda individual, a mí me parece un absurdo. Sí, yo creo que al final cada uno de nosotros es el que tiene que descubrir cuáles son su manera de vivir la vida, su ética, su moral, su finalidad propia, su sentido de la vida. Que si a ti creer en un Dios te ayuda a ser mejor persona, estupendo. Si a ti ser ateo te lleva a ser mejor persona, estupendo. Es que no es el asunto de nadie más que el tuyo propio. Esto sería mi apunte. Mónica acaba de dar una definición perfecta de nihilismo. Exacto. Eso es nihilismo puro. Eso, ¿verdad? Es decir, completamente. cada uno que haga lo que quiera, que empiece a leer, pero por favor que no salpique, que no ensucie y que busque como le dé la gana y que crea lo que quiera, porque me da igual. Eso es justo lo que define Nietzsche. El decir es igual, me da igual, exactamente, o sea, me da igual. Como no hay nada universal, como no hay nada, no hay una esencia ya donde cogerse, pues entonces es justo lo que dice Félix. O sea, es justo, Mónica ha hecho el ejemplo palpable hoy en día, una persona inteligente, de lo que Nietzsche estaba anunciando en 1882. Ahí reside la genialidad de Nietzsche. Ahí reside naturalmente la genialidad. Cuando Mónica dice es cosa de filósofos, o sea, no es cosa de filósofos en el sentido de que, por ejemplo, la globalización es otra manifestación, digamos, de ese sentido nihilista. O sea, de lo que es, por ejemplo, la pérdida de un pensamiento universalista y esencialista. Es decir, y que entren en escena los utilitaristas con relación a los que pueden dar sentido a las cosas. Eso, por ejemplo, es fruto del diagnóstico que hace Nietzsche. El poner en cuestión la paideia, o sea, el sistema educativo ese de la Ilustración que dice lo que hay que estudiar y cuándo hay que estudiarlo. Todo eso lo estamos viviendo ahora. Eso lo dice Nietzsche. O sea, el agarrarse a uno mismo, eso también que dice Mónica, cada uno debe encontrar su camino. Ese individualismo que hace que, por ejemplo, se convierta a mucha gente en buscadores de ventajas, o sea, en homus economicus, o sea, que entienden, cuando entra en un colectivo, entienden que entra en una ferretería y dice, pues a mí Mónica me sirve para desatascar el grifo, a mí Juanjo me sirve. Es decir, tener sentido de que los demás seres humanos no son un colectivo, sino es el servicio de estación, o sea, es un gran almacén. Eso, por ejemplo, proviene también de esa sentencia. Y la idea de fin del progreso, o sea, de decir, bueno, es que como no hay un punto de referencia no vamos a ningún sitio. No vamos a ningún sitio. Pero yo apuntaría una cosa, que el nihilismo también lo que abraza es la falta de sentido intrínseco de las cosas, la falta de valores intrínsecos y esenciales, y la falta de valor en general, o sea, de sentido en las cosas. No creemos en nada, no es la falta de creencias, pero no creo en nada. Yo tampoco estoy diciendo eso. Entonces, sí que creo que hay un sentido, es algo muy personal, pero sí que creo que hay un sentido que el nihilismo niega. El sentido esencial lo niega. Yo sí que creo que hay un sentido y que la vida tiene un sentido, que no es solo el girar en círculos, sino que hay una linealidad. Pero y un fin último. ¿Es comunicable? ¿Me lo puedes comunicar a mí? ¿Me puedes explicar
¿Cuál es el sentido? Porque si tú dices que es personal, entonces es tan personal como que a uno le gusta el chocolate y a otro le gusta un helado de fresa. No, Si yo no quiero decir que sea de individual, todos. Quiero decir que no todo el mundo tiene que compartir el mismo, pero cada uno tiene que buscar el fin último suyo, el para qué de su vida. Y yo creo que esto sí que existe. O sea, que tú defiendes un politeísmo, digamos, nihilista. Cada uno tiene sus dioses y no tiene que meterse con los dioses de los demás. Yo ni siquiera digo que sean dioses o no sean dioses, yo hablo de un sentido último de la Hablar vida. de un sentido esencial e intrínseco. Luego, como Jorge señalaba hace un momento, en última instancia lo remitimos a la personificación de un valor, a la personificación del sentido, porque Dios es la encarnación de un valor, o de una serie de valores, es decir, de un sentido. No creo que sea una cosa, no creo que si tú, por ejemplo, crees en Dios, por cierto, Lacan señala que cuando dice alguien no creo en Dios, siempre me pregunta, ¿en qué Dios no crees? Porque evidentemente nosotros podemos señalar, no existe un sentido último, intrínseco, esencial de las cosas. Pero existen tantos sentidos que nosotros podemos crear, comunicar y hacer que los demás vayan con nosotros, precisamente por la curiosidad de entender qué acción, qué empresa está llevando a cabo. Eso es muy distinto a hacer un puzzle. No, en absoluto tú no defiendes un puzzle, pero hay muchos que sí lo piensan, es decir, tenemos aquí esto y vamos a encajar cada cosa en el sitio que le corresponde. Y eso se contradice con la idea de una elección individual. Bueno, quizá también estamos en una época en la que la nueva religión es la ciencia y la tecnología. Esto tampoco lo tenemos que olvidar y estamos yendo a la ciencia y la tecnología que dé un sentido último de la vida, que no puede ni debe darlo. Pero de alguna manera es nuestro nuevo Dios en esta época. Ese ha fracasado también, ese sentido, porque Nietzsche no conoció las dos guerras mundiales, por ejemplo, pero Gadamer sí, es decir, luego la hermenéutica sí lo conoce. Es decir, Nietzsche, por ejemplo, reivindica la irrupción de un pensamiento lógico-tecnicista, que luego Heidegger insiste en el tema y tal, ¿no? Que es un poco esto que estábamos diciendo de hacernos a todos utilitarios y de conformar nuestra identidad como la utilidad que podemos hacer. O sea, ¿para qué sirvo yo? ¿Cómo puede un tío preguntarse para qué sirvo yo? O sea, y esta lógica que la estamos viendo enormemente en multitud de manifestaciones, ¿no? Que es este utilitarismo, ¿no? Es decir, se usan las cosas y tal, ¿no? Claro, esto luego la teoría crítica, es decir, Adorno, Horkheimer, toda esta gente tiene que explicar cómo la razón tampoco es ese sentido último de la existencia, porque la razón ha producido Auschwitz, nada menos. Entonces, claro, o sea, la propia filosofía, por eso a mí me hacía gracia cuando Mónica dice es cosa de filósofos. Yo no entiendo nada que no sea, que pertenezca a los filósofos, o sea, ni no sé cómo decirte, ni la percepción trascendental de Kant se me ocurre que pueda ser solo de filósofos, ¿no? Entonces, claro, hay gente que reflexiona, es decir, cómo la razón que creíamos que iba a sustituir a Dios, que el iluminismo francés, o sea, la Ilustración, cree que va a sustituir a Dios, resulta que esta nos mete en dos guerras mundiales, o sea, esto tampoco se refuerza, digamos, el sentido nihilista de decir, esto tampoco nos permite pivotar. No hay una estructura estable del ser, como decía Parménides, y como hemos pensado, digamos, hasta Hegel, posiblemente, claro, es el primero que enuncia esto. Pero esto lo saben también muy bien los poetas. Antonio Machado dice, en un aforismo realmente tremendo, ¿no? Dices que nada se crea, no te importe, con el barro de la tierra haz una copa para que beba tu hermano. Es decir, es una ocasión, y Nietzsche lo vio así. O sea, no hay nada más estúpido que ver a Nietzsche como un nihilista reactivo, claro, o pasivo, al contrario. Él dice, he pasado como un basilisco a través del nihilismo, lo he dejado detrás de mí, debajo de mí, fuera de mí, ¿verdad? Está libre de la carga de un pasado, de un sentido esencial, intrínseco de las cosas, al cual tú te tienes que someter velis nolis. Y el peligro en nuestra época es que Dios habrá muerto, pero su sombra se prolonga mucho, por ejemplo, en lo que tú misma señalabas, de la tecnociencia, porque de verdad que somos libres cada vez que tenemos que utilizar un ordenador o un teléfono móvil. No nos tenemos que sujetar a una serie de procedimientos que no entendemos absolutamente nada y que simplemente somos servidores de esto. Los propios medios de comunicación, la propia televisión, no nos guía constantemente. Entonces, lo que Nietzsche señala en un momento es algo así como, estoy harto de que hayan pasado 2000 años y no haya un nuevo Dios. Y un nuevo Dios no quiere decir falta de sentido de todo, sino al contrario, creemos entre todos un nuevo sentido.
Eso es lo que quisieron las vanguardias también, al principio del siglo XX, que fueron obviamente destruidas por las dos guerras mundiales. Pero siempre se ha tenido ese elán, y cuando se ha tenido ese elán, nosotros hemos sido realmente Occidente. Ahora lo que estamos es en lo que llamarían un nihilismo búdico, es decir, un nihilismo pasivo. El hedonismo absolutamente estúpido de hacer lo que se lleva el trending top, sin ir más lejos, ¿verdad? ¿Por qué es tendencia? ¿Y por qué tiende? ¿A dónde tiende? ¿Qué es una tendencia? Si esto alguno no se lo pregunta, entonces es que ya estamos demasiado descansados. Sí, o sea, en esta sensación del nihilismo, o sea, puede haber un nihilismo reactivo, que es el que enuncia Félix, y un nihilismo activo. O sea, ¿qué nos queda cuando no nos queda un sentido último, una trascendencia última? Nos queda la vida, por ejemplo, dice Nietzsche. Nos queda la vida. ¿Y qué dice la hermenéutica? Nos queda el diálogo. Es decir, la verdad será lo que surja de la interacción de este diálogo que se está produciendo aquí. O sea, eso por ejemplo, ¿no? Pero luego, ¿qué sucede? Que al sistema, y entramos ya en cuestiones, digamos, de este neotardoliberalismo económico atroz, a este le interesa enormemente ese nihilismo pasivo. O sea, le interesa enormemente llenarle a la gente la cabeza con cosas consumibles, con cosas utilizables, con cosas que le den la sensación de que se llena, y que además que se llena progresando, prosperando. Y le interesa que le llenen la cabeza a la gente con banalidades, o sea, con simulacros de pensamiento. Es decir, que cojan una idea, un lema, un emblema, y crean que ellos están pensando eso, cuando en realidad ellos no están pensando eso. Alguien les ha implantado y les ha puesto en la cabeza y le ha dicho, mira, esto es lo que tienes ahí, ¿sabes? Por eso te quiero decirte, si frente a esta situación nihilista reaccionamos pasivamente, nos ocupan vendiéndonos eslogans, vendiéndonos pero claro, libros, el ser humano, Jorge, móviles, ¿necesita referencias estables para vivir? ¿Ese tipo de referencias, de señales? Sí, pero escucha, referencia, es que muchas veces no pensamos en el sentido de las palabras, pero piensa cuando una señora deje una casa y le pide una carta de referencia. Referencia quiere decir apuntar de un sitio a otro. Por lo tanto, una idea de referencia estable, si por estable se entiende eterna, continua y perpetua, no tiene menos sentido. ¿Por qué? Porque la referencia se hace. Tú haces la referencia, no es una cosa que esté hecha. Y por lo tanto, lo que se te pide, como señalaba Jorge, es que si es verdad que en lugar de cosas hay fundamentalmente interpretaciones de las cosas, entonces la referencia se va creando en conjunto. La vamos creando todos. Es decir, es lo que también en ciencia se llama, y está muy bien, cambio de paradigma. Es decir, llega un momento en que la ciencia normal no puede seguir con los viejos parámetros y se ahoga, necesita pensar de otra manera. Necesitamos ahora y siempre pensar de una manera distinta. Si no, realmente es como si estuviéramos muertos. ¿Por qué? Porque, mira, sinceramente creo, pero es mi creencia, claro, que aquí el problema es que es verdad que Dios ha muerto, pero que eso da igual. Lo que nadie quiere aceptar es lo que dice el frenético, que por cierto, der Tolle Mensch no es en absoluto el loco, porque Toll significa estupendo, maravilloso en alemán, y como adjetivo con un sustantivo, que Tolle Mensch quiere decir el alborotador, el incordiante, es decir, el nuevo Sócrates, el que tanto odiaba a Sócrates es el nuevo Sócrates, el que para ahí fastidiando, y de hecho la gente se marcha, él va a la plaza del mercado, al ágora, porque quiere hablar con la gente. Pues eso es lo que decía Jorge, si es que tú tienes algo que decir a la gente, ¿no? Y lo que tienes que decir, mira, entre todos lo hemos matado. ¿Y por qué lo hemos matado? Porque ha surgido una cosa que se llama hombre con mayúscula, el humanismo. ¿Y en qué consiste el humanismo? Pues en una especie de juanpalomismo, a saber, tú eres el productor, tú eres el producto y tú eres el consumidor, y no hay nada mejor que tú. Y no tienes más que ver en la televisión y en tantos sitios donde aparece porque me lo merezco. ¿Qué es lo que te merece? ¿Por qué te mereces nada? ¿Cuál es tu mérito? Porque me parece que merecer viene de mérito. ¿Cuál es tu mérito? ¿Existir? ¿O te mereces consumir la cosa que te digan que consumes? Entonces te das cuenta que efectivamente el problema no es que Dios no haya muerto, sino que no queremos asumir que hay que ir por encima de ello, porque Nietzsche pensaba en griego, y cuando alguien muere, piensa en la Ilíada, se hacen grandes festejos en honor del muerto y grandes proezas, precisamente para dar la bienvenida a una cosa nueva.
después de esa muerte. Pero nosotros vivimos en esa muerte. Yo diría que solamente como apunte, Nietzsche decía el nihilismo búdico, que es pasivo. Solo para hacer un apunte, el budismo no es pasivo. Para el budismo sí que existe una realidad convencional y una realidad última, y aunque no es una religión teísta, no hay un Dios, para ellos lo que es importante es cómo trabajamos nuestra mente y nuestro corazón para no tener ningún aferramiento al ego, para darnos cuenta que lo eterno no es, no tomar como eterno lo impermanente, que es lo que es la vida, y para darnos cuenta de que no estamos separados, sino que todos estamos interrelacionados. Y coartar que hay el un existir, sentido. Mónica, y coartar el existir en base a cortar los deseos. Lo vamos a tener Claro. que dejar aquí. Y el Muchísimas dolor. gracias. Muchísimas gracias a Si los no tres tenemos por dolor, estos, no estamos vivos. por estos minutos de filosofía. Gracias a los tres. Mucha suerte. Gracias.